Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. Soy el alumno Jorge Hugo Pumamani de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Hablaremos sobre el libro del Príncipe, capítulo 11, 12, 13, 14 y 15. Capítulo 11. Los principiados eclesiásticos. De Principatibus Ecclesiasticis. Para la adquisición de este no se necesita gozar de una buena posición ni de mucha fortuna. Únicamente se necesita el reconocimiento de su labor espiritual, como en el caso de los papas, que ejercían el poder por medio de la ideología y que por más de 1000 años manipularon y dominaron los principiados. Le creaban a la población un cierto temor divino y una sanción religiosa. Entonces se dice que hicieron su voluntad. Papas que intervenían en la política de los principiados, como es el caso de Alejandro VI, que dividió el territorio de las colonias. El último tipo de principiado que queda por explicar es el eclesiástico. Conseguirlos es muy difícil, ya que solo se adquieren mediante suerte o virtud, pero después mantenerlos es un trabajo muy fácil, ya que estas instituciones religiosas en las que se basa el príncipe son tan potentes que mantienen al Señor en el poder, actúe este como actúe. Este tipo de estado tiene la particularidad que son los únicos que no defienden sus estados y no son atacados y que no gobiernan a sus súbditos, y estos no se preocupan. Son por lo tanto principiados seguros y felices. Maquiavelo teme hablar mucho de estos principiados, ya que no se atreve a cuestionar las inspiraciones de Dios, que lo han creado. Explica, eso sí, que porque en ese momento la iglesia no tuviese tanto poder temporal, antes que Carlos, rey de Francia, entrase en Italia. Este territorio estaba bajo el dominio del Papa, de los venecianos, el duque de Milán y de los florentinos. Estas potencias debían impedir que un ejército extranjero invadiese Italia e intentar que ninguna de ellas sobresaliese entre las demás. Se alzara con más poder que los otros. El principiado eclesiástico del Papa nunca había podido ser más poderoso, ya que siempre era parado por los nobles romanos, Orsini y Colonna, o se moría el Papa en plena campaña. La duración del mandato que un Papa solía ser corto era de unos 10 años, hasta que llegó el Papa Alejandro VI. Llevó a cabo las acciones anteriormente explicadas con beneficiario a su hijo, el duque Valentino, pese a que en realidad el poder que conquistó se lo quedó finalmente. Al morir el Papa y su hijo, la Iglesia, su sucesor Julio, engrandeció aún más la Iglesia, ya que se vio con dinero, hecho que antes no había sucedido. Pasamos al capítulo 2. Tipos de ejército. Los ejércitos mercenarios. En romano, quod genera militare et de mercenaris militibus. Las tropas se integran por gente que está dispuesta a dar un servicio a su nación, pero debían de cuidarse de la sed de ambición, sobre todo de los soldados mercenarios, puesto que son los que más tienen más deseos de poder y podrán en un futuro traicionar fácilmente. Pero a la vez en la guerra son sanguinarios y no tienen compasión alguna por la vida humana. Es entonces cuando pueden en batalla alcanzar un gran número de victorias debido a esta razón. Para echar bien a los cimientos a cualquier estado, deben tenerse buenas leyes y buenas tropas. Respecto a las tropas, hay 3 naturalezas: mercenarias, auxiliares o mixtas. Las 2 primeras son peligrosas, además de inútiles. El príncipe que tenga un ejército únicamente de mercenarios nunca podrá vivir seguro ni tranquilo, ya que los mercenarios no son fieles, son traicioneros, ambiciosos, parecen valientes pero huyen ante el enemigo, no tienen disciplina. Es decir, durante la guerra son un fracaso y durante tiempos de paz saquean las arcas del Estado con sus pueblos, con sus sueldos. Pagas que no son suficientes para morir por el príncipe. Por eso sucedió la ruina de Italia, ya que se depositó la confianza a los ejércitos mercenarios.
A Maquiavelo no le gustan en absoluto este tipo de tropas, así que da más motivos de su posición. Los capitanes mercenarios o son hombres de mérito o no lo son, pero no se puede confiar en ellos, ya que siempre tratarán de aumentar su grandeza, riqueza, ya sea oprimiendo a algunos en contra de la voluntad del príncipe o bien tratando de oprimir al propio príncipe. Por eso solo en una república o principado armado con armas propias podrán triunfar, como Roma y Esparta, o los suizos. Ejemplos de uso de armas mercenarias fueron los cartaginienses, el Imperio Romano, el cual tuvo una de las causas de su decadencia en que empezó a tomar a los godos como ejército. Los tebanos, cuando nombraron capitán a Filipo de Macedonia y luego este les quitó la libertad. Los milaneses, que tomaron a sueldo a Francisco Sforza para combatir a los venecianos y cuando lo hubo conseguido, se alió con los enemigos para acabar con los milaneses. Juana de Nápoles, que tomó como protección al padre de Francisco Sforza y este la abandonó. Los florentinos y venecianos, que agrandaron sus dominios, pero por la suerte. Algunos estados, en cuanto se han visto amenazados por los capitanes mercenarios, han mandado asesinar a estos y reemplazarlos. El autor Nicolás explica ahora muy por encima de la historia de Italia en relación a las tropas mercenarias. Cuando Italia se dividió en muchos estados, los nombrados príncipes no sabían el arte de la guerra, así que empezaron a acoger extranjeros a sueldo. El primer importante que lo hizo fue Alberico Conio de la Romaña. Con el tiempo ha resultado que Italia ha sido recorrida libremente por Carlos, saqueada por Luis, violada por Fernando e insultada por los suizos. Los capitanes de estas milicias mercenarias cambiaron la infantería por la caballería, ya que como no vivían de la tierra sino de la guerra, con poca infantería no se hacían respetar, y mucho menos podían mantenerla. Inventaron unos códigos militares para evitar peligros y fatigas. Las fatigas, como no asaltar de noche ciudades, no degollar a los perdedores, tomar prisioneros, hechos que llevaron a Italia a la esclavitud y deshonra. Capítulo 13. Los ejércitos auxiliares mixtos y propios. En romano es de militibus auxiliaris mixtis. Los soldados mercenarios fueron los que constituyeron el ejército francés cuando expulsan a los ingleses del territorio franco, que por más de 100 años habían estado establecidos en Francia. La Unión para la Liberación constó de que todos los pobladores de Francia formaron un gran ejército con el que fueron derrotando poco a poco a los ingleses hasta lograr que estos salieran del territorio franco. Maquiavelo considera inútiles también a las tropas auxiliares. Este tipo de tropas son aquellas que se piden a otro príncipe poderoso en caso de emergencia, como el Papa Julio pidió a Fernando, rey de España. Las tropas auxiliares son buenas para el que las posee, pero no para quien las pide, ya que con ello dicta una sentencia de muerte. Si pierden, el príncipe cae, y si ganan, se convierten en prisionero al entregarse por completo a la voluntad del otro príncipe. Volviendo al anterior ejemplo, el Papa Julio II tuvo fortuna al perder con las tropas auxiliares, ya que tampoco fue derrotado porque en el último momento se presentaron los suizos y los que habían sido hace poco los vencedores, ahora eran los vencidos. Ejemplos como consecuencia son: los florentinos llevaron 10.000 franceses para dominar a Pisa. Tal decisión les portó amarguras. El emperador de Constantinopla, para ayudar a sus vecinos, colocó a Grecia 10.000 turcos, los cuales, una vez acabado la guerra, se negaron a volver. Así que empezó el reinado de los infieles en Grecia. Se concluye en referencia a este tipo de tropas que son mucho más peligrosas para el príncipe que las mercenarias, debido al grado de unión superior que poseen. Un buen ejemplo del uso de los tipos de tropas es el de César Borgia.
Empezó invadiendo la Romaña con auxiliares, que eran franceses, además de tomar Imoli y Forli. Como no le parecieron seguras esas tropas, se cambió a usar milicias mercenarias, tomando a sueldo a los Orsini y los Vitelli. Tampoco le acabaron de convencer y finalmente acabó teniendo las suyas propias, momento en el que fue más respetado que nunca. Otro ejemplo es Hierón de Siracusa, al que no le gustaron las milicias mercenarias, sobre todo por sus ineptos jefes, y se cambió a un ejército propio, con el que logró grandes hazañas. Un ejemplo bíblico es el de David, que se ofreció a luchar contra Goliat con sus armas y no con las que le dejaban. Carlos VII, padre del rey Luis XI, también observó la buena utilidad de disponer armas propias, por lo que mandó la creación de milicias de caballería e infantería. Eso sí, su hijo destrozó tal obra al disolver las de infanterías y tomando a sueldo a suizos. Convirtió entonces al ejército francés en mixto, ya que usaba tropas mercenarias y propias, opción mucho mejor que solo mercenarios auxiliares, pero mucho peor que un ejército totalmente propio. Por lo tanto, las milicias propias formadas por los súbditos, los ciudadanos o los servidores del príncipe son la única opción para mantener el principado seguro. Capítulo 14. Deberes de un príncipe frente al ejército. Quod principem deseat circa militant. El príncipe no ha de tener otro objeto, ni abrigar otro propósito, ni cultivar otra arte, que el que enseña es el orden, la disciplina de los ejércitos, porque es el único que se espera ver ejercido por el que manda. La guerra se justifica en el propósito como el que se llevó a cabo. El príncipe tiene que pensar la situación de tal manera que solo declare la guerra en casos necesarios o de interés. El arte de la guerra es tan importante que su conocimiento no solo mantiene a príncipes a los que lo son, sino a que eleva a tal posición a los hombres de condición modesta, como Francisco Sforza. La razón principal de la pérdida de un estado se halla en el olvido de un príncipe hacia esta arte. Un príncipe que entienda de cosas de la guerra podrá confiar en sus soldados, ya que estos confiarán en él. Incluso en los tiempos de paz, el príncipe debe entrenarse en el arte de la guerra, y para ello hay dos modos. Acción, tener bien organizadas las tropas, pero principalmente dedicarse a cada uno, con tal de acostumbrarse a la fatiga y conocer el terreno. Para conocer el terreno nos va a permitir defenderse mejor, para defendernos mejor, ¿no? Y acelerar el aprendizaje del territorio en una diferente zona, en otro momento o al existir similitudes. Esto lo hizo Filopémenes con gran éxito. Luego, otro modo sería el estudio. El príncipe debe estudiar historia, ver las acciones de grandes hombres ilustres para intentar imitarlos, cómo han llevado las historias y cuáles han sido sus errores, como Escipión, que se basó en la vida de Ciro. El capítulo 15. Cualidades por las que los hombres y especialmente los príncipes son loados o criticados. En romano, deis rebus quibus homines et praesertim principes laudantur aut vituperantur. Los príncipes, por hallarse colocados a mayor altura que los demás, se distinguen para determinadas prendas personales que provocan la alabanza o la censura, según el interés con el que desempeñen la función pública. Para no caer en el olvido, todo príncipe debe aprender a no ser bueno y practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. Hay muchas cualidades por las cuales los príncipes son censurados o elogiados, y el príncipe debe agrupar de aquellas que le hagan perder el estado, cuantos menos mejor. El autor hace especial hincapié en el pródigo, que desperdicia y gasta sus bienes inútilmente, irracionalmente, y el tacaño, que se abstiene demasiado de gastar lo suyo,
que no es lo mismo que avaro, que es el que se enriquece mediante la rapiña. Por este sería el aporte, el análisis que se haría desde el capítulo 11 al capítulo 15. Espero sea de su agrado y muchas gracias.